Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast sobre cine. Yo soy Isabela Noreña, junto a mi amiga Laura Piva. Vamos a estar hablando un poco sobre esta película que revolucionó como toda la industria del cine en el 2009, que se llama Avatar. Esta película fue dirigida por James Cameron. Bueno, Laura, cuéntame, ¿tú qué piensas sobre la película? ¿Qué datos tienes por decirnos? Bueno, primeramente, bienvenidos a todos. Es mucho gusto de tenerlos en nuestro podcast de cine. Y bueno, comentar que Avatar no solo fue un éxito de taquilla, ¿no? Porque revolucionó la manera de que entendemos el cine y el 3D. Entonces, durante ese episodio vamos a explorar a ver cómo se hizo posible ese proyecto, o sea, desde su preproducción, ¿no? Las decisiones que marcaron el rumbo de la peli, o sea, los retos que tuvieron para la filmación, las estrategias de distribución, promoción y al final cómo influyó en la historia del cine, ¿no? Que lo vamos a tratar. Claro, esta película súper influyente en todo este aspecto y más en la época en la que se hizo. Bueno, ya hablaremos un poco de todo esto. Por ahora hagamos como una breve sinopsis como para poder empezar a mirar de qué trataba esta película, ¿no? Correcto. Entonces, esta película se basa en que nos lleva como a este planeta llamado Pandora, un mundo como totalmente extraordinario, con una naturaleza como muy exótica. Bueno, ahí viven una especie como de nativos, de indígenas, vamos a decirle así, se llaman los Na'vi. Entonces, esta historia sigue como a el personaje principal que se llama Jake Sully. Él es un exmarín que es parapléjico y él recibe como una oportunidad para ir a participar como en este programa llamado Avatar. Entonces es donde los seres humanos como que por medio de máquinas controlan cuerpos de avatares. Y entonces, bueno, ya él empieza como a interactuar un poco con esta tribu local. Y él poco a poco empieza no solo a dejar su tarea inicial, que era la de espionaje y como exploración para ver qué recursos habían y se podían explotar, que esa era como la misión principal, sino que ya después él se encuentra como con un dilema personal. Entonces él ya mira qué puede hacer, porque él debe decidir entre cumplir como esta tarea de soldado, como de ejército, por decirlo así, o unirse como a esta tribu que todo lo que hacía era como para defender a Pandora, al planeta. Bueno, ya cumpliendo pues con esta sinopsis, con este resumen, yo quisiera saber, Lau, si tú tienes como datos curiosos sobre la película. Sí, tengo un dato muy curioso que James Cameron llevaba como más de 10 años soñando en realizar este proyecto, ¿no? Sí, no, es que yo había escuchado más o menos como que él había hecho la película en 1994, la había escrito, pero en esa época no había como la tecnología para desarrollar eso. Entonces imagínate, de esperar tantos años hasta que existiera la tecnología para poder crear esta película. Esa película en 3D es que fue un éxito total y más, fue la más cara de su época. Te digo que el presupuesto de unos 237 millones de dólares. ¿Qué? 237 millones, sí. Y más, es que recaudó casi 3,000 millones de dólares y se convirtió como la película más taquillera de la historia. Y superó Titanic. No, con pues eso te claro. lo digo todo. Es que sabes que este es el mismo productor pues de la película de Titanic. Entonces imagínate para él qué sería que esta película superara, o sea, la película que es un clásico, ¿no? O sea, Titanic a todos nos gusta. Mi favorita. Es tu favorita, eso iba a decir. Ay, no. También tenemos que tener en cuenta de que la película salió cuando apenas, creo que, si no estoy mal, en el 2009 fue que empezó todo ese tema del 3D, y todo. Entonces, esas gafas imagínate, súper molestas. Súper molestas, sí. Pero esta película y verla en 3D y con un ambiente así de exótico, de naturaleza y todo, tuvo que ser muy loco. Bueno, y ahora hablando como un poquito como del casting y el equipo de la película. Sí, del casting, sabes que el director Cameron eligió actores como poco conocidos, se hicieron conocidos después.
¿Ah, Muy sí? conocido, sí. El Jake, el Sam Worthington, dice que apenas tenía experiencia. Ah, Y con razón, porque mira que esa película es del 2009, el ¿cierto? 2009, Y en el sí. 2010 salió Furia de Titanes. Ahí Y fue a el él le dieron el protagonista. protagonismo. Exacto. Y esta película también así con este tema así de dioses, de algo así de místico, ¿no? Como tipo Exacto, Avatar. exacto. Ujú. Y también hablamos de Zoe Saldaña, Ah, que fue sí. la elegida para, ¿cómo es? Neytiri. Neytiri, esa. Sí, sí. Ella se volvió famosa después de ese papel Y ella no es y la que sale en esta, ¿cómo se llama? La de Marvel. la- Guerra de Galaxias, ¿cómo es es? Guar- guardianes de la Guardianes de las Guardianes Galaxias. de la Galaxia. Sí, pues Y ella. colombiana. Y colombiana, ajá. Y creo Colombiana que Emilia también. Pérez también. Emilia Pérez también. Pues, y mira que en estas, pues ya no hace como, creo que en Guardianes de las Galaxias, ella no es como, hace un papel principal, sino que también como que es en, bueno, creo que no hay actor principal, son como varios ahí. Son Ah, pero varios. qué bien, o sea, después de esta película fue que se hicieron a conocer y por eso Sí. es que, qué chévere. Sí, Y mucho. bueno, y tenemos como conocimiento de otros actores, no sé, o sea, como... Sí, hablamos también del que había trabajado con Cameron antes, que era el Sigourney Weaver. Ajá, ¿Cómo sí, se sí, pronuncia? sí. Sí, Trabajó con Sigourney, Cameron en la película de Aliens. Ah, o sea, ya había trabajado entonces con el productor. Sí, el coronel, el Stephen Lang, ese también era poco conocido. Y se hizo, ve que ya, se hizo él era famosillo. como el villano, ¿no? El villano, el Sí, coronel. sí. Qué rabia. Bueno, y ahora yo te traigo como unos datos sobre la innovación como en la planeación de todo esto. O sea, ¿te acuerdas que yo te estaba contando que él se demoró como 10 años para que existiera esta Sí. tecnología? Bueno, en lo que en realidad se estaba tardando era, ella estaba como esperando avances en la captura de movimiento y cámaras de 3D porque no existían en la época. Fíjate. Entonces él estaba esperando a que desarrollaran como cámaras diseñadas en Fusion Camera System, se llama así, que fue creado junto con Vincent Pace. O sea, él como que los dos se juntaron y pudieron crear como este tipo de cámaras. Y además de esto, como que el cronograma de este rodaje fue como súper extenso. Súper largo. Sí, porque debían como grabar escenas en estudios que captura, como con captura de movimiento y luego como combinarlas con live action. Imagina qué trabajazo. Ay, Hoy día se hace casi todo computadorizado. ¿No? En un momentico, En uno un hace momentito. como con los dedos así y ya. Es más, tú desde la casa, en estos días estábamos viendo un video, hay un gnomo que se volvió Muy viral. viral en Instagram, tiene página y todo, porque es alguien desde su casa con su computador que le pregunta a la inteligencia artificial, Que lo hazme haga un todo. gnomo en la historia de ¿cómo se llama? Winnie Pooh, bueno, todos estos así como de estas aventuras así, y que haga videoblogs y ya está, se crea. Se creó. Y en cambio, mira, en esa época, Imagínate. 10 años, 10 10 años años. para poder crear esa película. Pero imagina toda la acción, ¿eh? De grabar las escenas ahí y capturar todos los movimientos, o sea, de corporales, faciales, todo. Y luego combinarlos. No, o imagínate que alguien se equivocara. Sí, se queda grabado. No, o O sea, sea, hay todo el dinero que tuvieron que montar para eso, y me imagino que si se equivocaban, pues un día de grabación más o algo así, Puede tenía ser, que la ser verdad. costosísimo, ¿no? Muy costoso, la verdad que sí. No, es que imagínate el reto para Sí. los actores, o sea, Sí, es que imagínate que la mayoría de Pandora fue creada digitalmente, ¿no? Y entonces los actores tenían que filmar en un set que estaba completamente vacío. O sea, solo tenían como unos trajes de captura de movimiento. Incluso dicen que Cameron diseñó, o sea, un volumen especial, como un escenario donde ahí los actores podían moverse libremente, ¿no? Mientras las cámaras captaban los sensores, o sea, registraban cada movimiento, cada gesto. uy, no, es que tuvo que ser muy difícil, o sea, yo creo que también, imagínate como las expresiones faciales de ellos, o sea, tenía que ser como algo como para que transmitieran como las emociones y todo de los avatars y todo esto. Yo leí que ellos tuvieron que utilizar mini cámaras pegadas en el rostro, frente, o sea, en la frente, en los labios, en todas partes, para poder registrar todas las emociones humanas de ellos. Imagina registrar emociones
Y es que Pandora es un mundo digital. Sí, entonces, o sea, todo. estaba en un set vacío, tenían que registrar las emociones, o sea, No, todo. Las imaginarte expresiones, todo. Imagínate estaba cuánto se demoraban en pegar todo eso día todos a esos día. sensores Si se llegaba a dañar una cámara, reemplazarla. O sea, todo eso. Y no solamente eso, sino que había mucha presión financiera. No solamente en eso, sino también porque lo que daba susto era que le estaban invirtiendo mucho dinero a todo mucha eso. plata. Y qué tal que el público no respondiera a esta idea de 3D, porque a la final era algo nuevo que estaba Nuevo. saliendo, donde no, la película podía convertirse como en un fracaso histórico, literal. Imagínate. Pero fue un éxito, de los un mayores taquillazo. éxitos. Sí, sí. Y más, fue un éxito, pero que también todos se involucraron demasiado. Ujú. Imagínate que crearon un idioma, el idioma Navi, Ah, que sí. fue un lingüista Paul Frommer. Ok. Dice que inventó como unas 1000 palabras para darle el realismo a la tribu. Claro, porque este idioma no existe. No existe. Fue inventado. Ujú. No, pues yo te tengo una más impresionante también. Pandora, pues tú sabes que esto fue creado, ¿no? Esto no existe, obviamente. Pero todo esto fue creado con asesoría científica. Mira. O sea, todo, ¿cómo se dice eso? De las plantas. Bioluminiscencia. Eso, de la las bioluminiscencia y los animales y todo esto fueron inspirados en cosas reales, en especies reales. Claro. Entonces me imagino que cogieron como estos pájaros en los que se montan, de pronto los teloráptidos o todo esto. Todos los animales tienen un porqué, todas las plantas también tienen un porqué. O sea, no fue sacado de la noche a la mañana. O las plantas, a lo mejor se cogieron una planta exótica como allá Del Amazonas. Sí, del Amazonas. Sí. Ahí que bueno. la del Jay que se estaba probando. Porque ahí en la escena. nuestra amiga aquí presente es brasileña. Correcto. Sí, señores. Correcto, yo soy de Brasil. Bueno, vamos a hablar de lo que fue la promoción de Avatar. Ujú. Que Fox la vendió como un evento cinematográfico único. Sí, o sea, claro. Lo promovieron en todos lados, campañas de televisión, en internet. O sea, ellos tenían una estrategia súper clara. Ujú. O sea, esa peli la tenemos que ver en el cine. Sí o sí. O sí o sí. En O casa sea, nada. No, en casa no. Solo en cine. Y hasta los trailers lo tenían de la película era en 3D. O sea, Uf, hay qué que verla en loco. el cine. Yo me acuerdo. Esa fue una peli que yo no me la veía en casa. O sea, no esperaba. No, Nada. hay que ir al cine. Claro. Hay que ir al cine. Es que imagínate, o sea, se estrenó en diciembre de 2009 y se estrenó simultáneamente en más de 100 países. O sea, ¿cómo sería el boom? Y la cosa que tenía, de la expectativa de Yo todas la vi las en personas. España en ese momento. Sí, ajá, yo también. Ah, tú Yo también la vi estabas en allá, España, claro que imagina. sí. Y bueno, ya esta película se estrenó como en diferentes formatos, ya de una vez estrenada en cine, pasó al 2D también y pasó al IMAX. Ujú. Pero gracias a la película, pues a Avatar, muchos cines se modernizaron, entonces ya empezaron a construir 3D. Porque yo me acuerdo donde yo vivía, que en la parte que yo vivía de España, se llama Torrevieja, allá no existía el 3D. Entonces me tocaba ir hasta otra ciudad, a Guardamar, no, a Murcia. A Murcia A Murcia a verla en 3D. Yo también la vi en Murcia. Ajá, que es como media hora, una hora, ¿no? Sí, de Torrevieja, sí. Sí. Bueno, y también pues saber que la crítica alabó como mucho la tecnología que utilizaron, Ujú. porque lo que te decía, esto era algo que no se había visto hasta el momento. Estábamos antes hasta adelantados. Yo creo que yo en mi vida había visto una película tan bien hecha, ¿no? Con toda la tecnología que tenía y todo esto. Fue Pero brutal. lo único como que ahí señalaron que sí, no le pegó como tanto fue la historia, que era un poco como predecible lo Sí. que iba a pasar, ¿no? O sea, Sí, sí. que ellos iban a ganar, se iban a quedar con el territorio y Bueno, ya. y se ganaron bastantes premios, ¿eh? Se ganaron Sí. como 3 Oscars. Sí. Uno en fotografía, dirección, Sí. dirección de arte, efectos visuales y también fue nominada a otros 9. No, O sea, claro, es un que exitazo. cumplió en todo, la fotografía, en dirección de arte, es que no, todos los efectos especiales que tenía, Sí. de solamente cómo transmitía ese mundo hacia las personas, era una cosa ya de locos. Bueno, y ahora para entrar un poquito como en el debate, ¿no? En la reflexión, vamos a ver cómo influyó la forma de producción como en el resultado final, ¿no? Sí. Bueno, es que sin la tecnología avanzada, o sea, la historia no hubiera tenido como el mismo impacto. Imagínate sí. si hubieran grabado eso cuando
él se le ocurrió la idea y la escribió en 1994, no iba a ser el mismo impacto, no, la gente no iba a tener, porque el 3D fue lo que como que transformó. Claro, el Cameron cambió la percepción del 3D, o sea, él pasó de ser algo como un truquillo ahí barato y fue una experiencia de inmersión. Claro. O sea, uno veía esa peli y se metía dentro de la película. Claro, yo tocaba sí. a los Na'vi. Bueno, ya pasando un poquito a los riesgos que asumieron los productores y cómo impactaron como en el éxito. Bueno, para empezar hubo como un riesgo financiero, ¿no? Que era lo Gigante. que todo lo que tú y yo manteníamos hablando, que este costo de la película para su época era gigante y pues si no tenía el buen impacto, nada, paila. Y claro, y luego el otro riesgo narrativo, o sea, que la historia era sencilla. Sí. O sea, era casi un Pocahontas en el espacio. Sí. Pero luego luego estaba el tema del resultado, ¿no? Sí, claro, cómo iban a, lo que decíamos, lo del lingüista el man que inventó 1000 palabras. El idioma Na'vi. Y eso, pues, solo ese trabajo ya, bueno, y como resultado. Y la innovación técnica compensó todo, o sea, claro. y atrajo al público, ¿no? Toda la innovación de la película. No solamente en lo tecnológico, como hemos dicho, sino también, digamos, en este dialecto, en el 3D, o sea, en todo. ¿Y en qué cambió, tú crees, que esa película en la forma de producir o distribuir el cine? Sí, o sea, yo creo que esto cambió porque impulsó como el 3D. Mira que a partir de ahí empezaron como todas las películas a hacer 2D o 3D. Y hoy en día también lo seguimos viendo. O sea, es algo que del 2009 ya vamos a cumplir casi 20 años desde que eso empezó y todavía se sigue. Pero tú sientes que después de esa película el efecto que tuvo ya se desinfló, o sea, lo que era el boom del 3D, ¿tú crees que sigue siendo al día de hoy? No, yo creo que ya la verdad la gente dejó como, pues es que depende, cuando uno comenzaba hay películas que tú dices, esta debería de verse en 3D. Exacto, como la de Planeta de los Simios. Exacto, y poco a poco, o las de Marvel, ¿sabes? Entonces, también ya vino el 5D, que es entonces que ya no solamente lo ves en 3D, sino que la silla y todo se mueve. Digital. ¿Sabes que viene una nueva película de Avatar? Imagínate verla esa en una de esas salas. Wow. Y uno ver y saber cómo fue desde los comienzos del 3D hasta lo que hay hoy en día y que ellos van a través de la historia como con todo esto, ¿no? O sea, y que demostró que el cine puede ser, o sea, un evento global. Sí, claro. O sea, ahí ya metió. Y esta película, como muchas otras, hizo que todos los amantes del cine, más la gente que de pronto no tanto, se unieran en un mismo espacio, ¿no? Porque mira que los amantes del cine que miran todo esto, que miran las formas de producción, miran todo y lo disfrutan desde este cierto ámbito. Correcto. Y las personas que casi no van a cine ni nada, solo van por la experiencia que tiene. Y tuvieron un pedazo de experiencia inolvidable. Exacto. A mí no se me olvida. A nadie se le olvida. Mira, tenía yo 9 años y todavía me acuerdo tocando a los Na'vi. Bueno, y como saliendo un poquito de ya ahora sí de todo este aspecto cinematográfico, de todo eso, ¿qué tal si nos adentramos un poco como a otras ideas que también son muy importantes? Digamos como el impacto cultural y ambiental que tuvo la película, ¿no? Porque la película para mí manda como un mensaje como de cuidado. Sí, como ecológico, como anticolonial, se podría decir. O sea, como defender la naturaleza. O sea, no sé. Y critica muchísimo lo de la explotación de los recursos. Claro, cosa que pasa mucho, digamos, en Brasil o en Colombia, ahora con el Amazonas. O sea, y que estos grupos indígenas que cada vez los vamos quitando más, ¿no? O sea, lo que pasó, ¿no? Lo que pasó. Sí. Entonces me gusta como eso, como Cameron usó como la película para mí, como también para mandar un mensaje a todas estas, porque yo siento que poco a poco la idea capitalista y todo esto como que va sacando esta conciencia de cuidemos la ecología y además este mensaje como nos devuelve una conciencia ambiental. Sí, como también se le pueda comunicar a los niños, mira que cuando yo la vi, yo me acuerdo que yo lloré, siendo una niña yo lloré porque iban a matar al pueblo de Na'vi
Y lo o iban a sea, destruir y aquel árbol tan claro, el impresionante. árbol y todo, y que muere está la doctora y que le trasplantan todo, no, o sea, una belleza. Y cómo él despierta al final, y es por el árbol de la vida que lo despierta él por medio de rezos y todo eso. Es muy Y la lindo. manera como se ven, que ellos no Sí, hablan que solamente de verlo superficialmente, sino que yo te veo, ¿no? sí, En plan, no solo ver como el sentir al ajá, otro, sí, exacto. el No, alma, la y tú esencia, no has visto que allá todo está conectado. O todo sea, tiene la porque yo conexión. tengo una teoría y es de que en sí nosotros también todo para mí está conectado, ¿sí? Nosotros somos energía, pero ellos lo representan, o sea, para mí no quedó en algo superficial la película de, ay, sí, es una película más de ambiental o de esto. No, 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 en serio lo llevan a un trasfondo y es como todo está conectado por la naturaleza y lo importante que es que la Y la cuidemos. cuidemos, de No, verdad. o sea, es algo que en serio queda muy lindo y para los niños, para las futuras generaciones, como esta segunda película ya trata del agua, porque mira Ujú. que ahora pasa que el Avatar 2 bueno, hoy en día está todo este problema del agua, de ChatGPT, que cada que uno lo utiliza como que El consume agua, consumo. sí, cómo se contamina y todo eso. Y ahora esta segunda fue todo eso, de lo del agua, de los animales marinos que querían conquistar, creo que es, bueno. Y ya como, bueno, dejando todo este tema de impacto cultural, ambiental y todo esto, yo me pregunto, porque tengo la idea de como 2 películas o 3, o hasta juegos, bueno, no sé, que se pudieron aprovechar como de todo este descubrimiento, ¿no? O Ujú. sea, como coger el tema de que Avatar fue la primera película en innovar en todo esto de 3D y en los... Luego ellos se aprovecharon. Exacto, luego ellos como cogieron eso y dijeron, bueno, de Vamos, aquí vamos a sacar alguito, vamos o a sacarle digamos, jugo. sí, digamos Avengers. Para mí Sí. Avengers con esta que yo te dije, ¿cómo se llama la actriz? La Zoe. Sí, ay, que tiene apellido, eh, ay, ¿cómo se llama ella? Zoe Saldaña, ¿no? Sí, Bueno, Saldaña es. ella, Sí. Saldaña, ella cogió y en la película nueva que esta es la que te cuento de Avengers, ella aparece, bueno, ella más fácil porque ella es de verde, pero ella tiene un compañero que es como una ardilla o bueno, no sé qué sea ese animal y eso lo hacen con esa inteligencia, Tecnología. claro, no sé Ujú. si usarán un enanito, bueno, no sé qué persona utilizarán, o si ya sea otra vez así todo computarizado, pero fue en el 2010, o sea, un año de diferencia, creo. Bueno, no sé cuándo fue que se estrenó, 2014, algo así la película. Y El caso es y de la de que los simios, que se aprovechó de la tecnología esa de la captura facial, de los gestos, todo, todo. ajá, y poco a poco fueron sacando cuántos planetas de los simios hay ya. Pues sí. Imagínate, y ya poco a poco cada vez se ven hasta más realistas y Se ven todo. más realistas. Imagínate ver ahora una película de Avatar con Exacto, la tecnología que tenemos ahora, con todo ajá. lo que se puede hacer con la Pues IA. esa nueva que va a salir y la que salió hace poquito se veían súper reales los animales, o sea, todo a comparación de cuando nos vimos hace poco nosotras, Avatar, que La uno verdad. vuelve a eso y uno dice, wow, saber que estos fueron los principios, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y, o sea, entonces estamos de acuerdo de que Avatar como que influyó, como que fue una moda, ¿no? Entonces a Ujú. partir de ellos fue que todo el 3D como que empezó y bueno, todo esto se Un hizo. movimiento. Ujú. Bueno, y otra cosa que no hemos hablado es de el director, ¿no? O sea, Cameron la sacó del estadio 2 veces, porque la primera fue con Titanic, que esa hasta hoy en día todo el mundo llora, se la vuelve, es tu película Mi fe favorita, o favorita. sea, locura. Pero luego llega en 2009 y saca Avatar y esta otra vez impacta con los avances tecnológicos, con todo esto, bla, bla, bla y todo. La pregunta es, ¿tú crees, o sea, le va a quedar una tarea muy difícil con las Ujú. películas de acá en adelante? A ver. Sí, claro, porque tú crees que él va a volver o sea, cuando saque, mira que con Avatar 2 la gente se quedó como un poquito corta, como, y además muy Ujú. larga y todo. Sí. Ahora para la 3 la 4 o las futuras películas de él va a ser muy Va a complicado. ser, va a ser complicadísimo superar. Claro, superar todos estos y además que como directores yo creo que, y además de que esta ganó, ¿cuántos Oscars me dijiste? ¿3?
3 Oscars. Y luego nominada a 9. 9, imagínate. Sí. Yo creo que eso, bueno, va a quedar un poquito ahí como duro, ¿no? Sí, va a Tú quedar. cuéntame, ¿tienes como curiosidades o datos curiosos como un poquito de la película? Vamos a decir que Cameron sí. le tocó aprender a bucear. ¿Ah, sí? Sí. Y explorar como submarinos para poderse imaginar cómo sería Pandora. O sea, claro, cómo le surgió, cómo va a ser Pandora. Wow, no, y tiene Sí. mucho sentido porque la película, si te pones, casi todo es azul. Pues sí, tiene como mucho muchos azul y toques verdes. azul. Son claro. como muy como tonos así de acuarela. Ujú. Y otro, o sea, hablamos ya de ese idioma. Sí. Imagínate nosotros ahora a ponernos a hablar el idioma Navi. ¿Cómo así? Vamos a ponernos, no sé, ¿tú te aprendiste, te acuerdas algo del idioma Navi? ¿Que no? No me acuerdo de nada. Pues imagínate, podemos hablar nosotros con el idioma Navi. Como, ay, es que sí, los fans como hobby empezaron Como a hablar hobby, de eso, ajá. ¿no? Sí, Qué sí, loco. sí. Sí, yo me acuerdo que hace poquito cuando salió la segunda, salió la gente en TikTok y en todas partes hablando ese idioma y yo quedé como, ¿qué es esto, Dios mío? Y es que sí, como hobby, ellos les dio por empezar a hablar ese idioma así. Y bueno, hablando también de actores que rechazaron el papel en la película de Avatar. Como, Matt Damon sí. y Jake Gyllenhaal. Sí. Ellos rechazaron. Ellos rechazaron y perdieron la oportunidad de ganar, millones con la participación pues, claro. en ese taquillazo. No. O sea que, bueno, hagamos un poquito como de debate aquí, de cosa. Avatar, para ti, ¿estuvo sobrevalorada o realmente fue como una obra maestra? ¿Tú qué piensas? Yo opino que para mí fue la obra maestra. Sí. O sea, siguiendo para mí que Titanic es, tú sabes, mi peli favorita. y hablando de lo que es el 3D, que también fue, o sea, algo súper innovador. Sí. Yo lo disfruté muchísimo y vamos, la volvimos a ver y me la vuelvo a ver las veces que quieras porque para mí es una obra maestra. Sí, para mí también esa va a persistir por los años de los años. Sí, y para ti, ¿tú crees que vale más una historia que sea así innovadora o más por un espectáculo visual? Es que yo creo que tienen que ir cogidos de las manos las dos. O sea, porque una historia innovadora, claro, la gente lo que busca es eso. O sea, yo no voy a cine a mirar la misma historia de siempre. Correcto. Yo voy a cine es para ver algo nuevo, algo que no me haya tocado todavía, algo, digamos, como te digo de esto hablando de la naturaleza, de los indígenas, de todo. O sea, pero un espectáculo visual impacta mucho. Sí. Entonces tener una película que te da lo mejor de los dos mundos, por eso es que nos tocó tanto, ¿no? Porque tú vas y no solamente la película, que sales llorando como un bebé, sino que también sales pues imagínate, queriendo vivir en ese mundo, porque lo que hiciste me encantaría. Sí, lo que hiciste fue estar ahí metido, sumergido con el 3D, con todo esto. Pero bueno. Te pones a pensar, o sea, por más taquillera que fuese la peli de Avatar, o sea, no dejó el legado cultural. Me refiero como tan fuerte como llegó a ser la saga de Star Wars. Sí, hasta hace poco, o sea, yo le diría más, es como que en su momento, ¿no? Que se tardaron tanto en sacar una segunda. Y ahora que sacaron la segunda, ya van para la tercera después del año. Pero lo mismo, yo creo que al ser una película tan taquillera, pero a la misma vez que costó tanto hacerla, tenían un reto tenían un reto muy grande y era superarla. Wow. Y con la tecnología de hoy en día. Entonces yo creo que fue como todo eso, como que lo que les costó para volverla a hacer, pero ahora que sacaron la 2 el año pasado, bueno, no, o sea, no el año pasado, en el 2022, bueno, relativamente hace poco, ¿no? Hace poco la sacaron y ya van a sacar otra. Entonces es como, yo creo que antes, para resolver pues la pregunta que me hiciste, antes no había dejado como ese legado, pero al sacar esta y ver que tanta gente estaba esperando por esta película, vieron y dijeron, bueno, se podría dejar como un legado. Entonces, en eso fue en lo que siguieron. Sí. Bueno, yo te tengo la última pregunta. Bueno, ¿tú crees que
hoy en día las películas que hemos visto nuevas y todo deberían de arriesgar un poco más. O sea, ¿crees que son muy... o si se Yo sí, arriesgan? yo sí creo que Avatar la rompió, o sea, arriesgó y triunfó. Ujú, Y yo creo que sí, yo creo que deberían de arriesgar con algo, sacar algo más innovador. claro, cada vez un poco más, Sí, sorprender. Es pero muy ahora difícil, te la dices, gente es muy difícil que se sorprenda. sí, eso te iba a decir. ¿O será que el problema también somos nosotros? Somos. ¿No? Sí, Que sí. cada vez es más difícil complacer al público. Es muy difícil. Y Sí. cada vez va a ser más difícil. Claro. Conforme vaya evolucionando la tecnología. Pues es que tú ponte a pensar, ¿y ahora qué? O Yo sea, creo que van a, al final tener que involucrarnos a nosotros en las películas. De alguna manera hacernos partícipe. sí, de puede ellas. ser en un futuro. Imagina una peli de Avatar y que tú puedes participar en ella. Y que tú seas... Que puedes Jake. decidir o el rumbo, o sea, Claro. de la película que puedes decidir de alguna Claro, forma. eso sería brutal. Sí, hace poco también salió el juego de Avatar para Play. Ah, mira. Y lo eso era, imagínate tú poder volar el animalito. Ay, me Tú encanta. mismo escoger qué animalito quieres tener la conexión conexión. y hacer la conexión con el animalito. Me encanta. No, una locura. Pero bueno, hasta aquí este podcast de hoy. Gracias por acompañarnos. Me Gracias encantó por estar hablar con nosotros. de la película. Es mi segunda favorita. Ya, Ya se volvió la segunda ya se favorita. volvió. Lau, muchas gracias a ti por A acompañarme, ti, por por ayudarme a invitarme. hacer este trabajo. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Pronto. Sí, claro que sí.